primer gran problema que puede tener un empresario es su ego, y cuando él cree que se la sabe de todas, es cuando empieza su fin, ¿no? El ego mata una buena sucesión de una empresa familiar, ¿no? El ego entre el padre y el hijo, el ego en la operación de una compañía. Yo me dedico a vender activos fijos y producir. Nuestro giro es una montaña rusa, sube y baja, pero es el cuento de nunca acabar. Todo toma más tiempo de lo planeado. Todo cuesta más de lo planeado. Y es más difícil de lo planeado, y siempre y cuando lo hayas planeado. Para poder pasar de autoempleo a empresa, toda persona que invierte y emprende, pues ya es empresario en sí. Pero resulta que tú dices, espérame, gano incluso menos que lo que ganaba cuando yo estaba solo con 3, 4 personas, y ahora estamos 20, 30, 40 y tengo más problemas. Hay que conocer China, pero conocerla bien en tu industria. Una carita es la empresa, que tiene que estar feliz. Otra carita es la fuerza comercial, los colaboradores, que tienen que estar felices. Y la otra es el mercado, el cliente, que tiene que estar feliz. No podemos delegar a una agencia externa y que hagan con tu empresa lo que quieran. Hacer una empresa de data, pero sí tiene que ser una política de empresa, la incorporación de la data y ahora la inteligencia artificial. El que tú asocies tu éxito, que eso te da autoridad para dominar todo, es falso. Gracias por seguir con nosotros en la 5ª temporada de Empresario Empresario, el podcast de negocios en el que nuestros invitados comparten consejos, aprendizajes y su experiencia en el mundo empresarial. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Empresario Empresario que produce Tesseler. El día de hoy tenemos el gusto, el honor. Claudio, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis Gerardo. Claudio es director general de Grupo Ofiplan, Claudio Velasco Salles. Claudio, pues para un poco introducir a nuestra audiencia, platícanos un poquito de Ofiplan. ¿Qué es Ofiplan? ¿Qué hace Ofiplan? Bien, Ofiplan es una empresa, fabricamos muebles de oficina. Okay. Y tenemos distribuidores en todo México. Okay. Y en Monterrey y en Guadalajara también tenemos la distribución propia. Okay. Es una empresa ya medianita. Okay. En la que he estado yo trabajando. Ha sido mi único empleo, ¿no? Desde el 95 saliendo de la universidad. Okay. Y es una empresa que hoy en día colaboramos poco más de 400 personas. Okay. Y yo soy es una empresa familiar desde el punto de vista accionario, pero que trabaja profesional. Soy el único miembro de la familia que trabaja en la empresa. O sea, no está mi tía, ni mi primo, ni nada. Eres el único familiar que trabaja en la empresa. Okay. El modelo de negocio como tal lo funda mi padre. ¿Hace cuánto se fundó Ofiplan? Ofiplan en sí, la distribuidora de muebles de oficina, se fundó hace más de 50 años. Mi papá adquiere la distribuidora, en principios de los 90s. Okay. Entonces, finalmente yo soy como primera generación y media, porque mi padre ya adquiere el 100% de Ofiplan en el 91, yo me incorporo en el 95 a trabajar con él, ¿no? Okay. A los 4 años más o menos de que él ya tenía el control total y ya había decidido apostarle al modelo de negocio de Ofiplan, de fabricación y venta de muebles de oficina, ¿no? Ok. ¿Y cómo, digamos, cómo ha evolucionado desde esta 90 que lo tomó tu papá, 95, digamos, era una empresa local? ¿Qué tipo de cosas ofrecía? ¿Cómo ha venido transformándose Ofiplan? Porque yo lo he visto, tengo canas, no porque nací ayer. Yo me acuerdo de Ofiplan de muchos años. ¿Cómo ha venido evolucionando Ofiplan? Sí, mira, gracias a nuestros clientes, al mercado, a nuestra gente, es una empresa ya considerada como de toda la vida. Aquí en Guadalajara, nuestro giro, los muebles de oficina, es un giro hipersensible al ánimo empresarial. Nuestro giro es una montaña rusa, sube y baja, de una forma muy dramática, muy dramática. Y pues primero pasamos de ser una empresa pequeñita, realmente era un autoempleo de mi padre, donde era la tienda de Avenida Chapultepec, tiene más de 50 años estando ahí. Me acuerdo exactamente. Y luego se hizo la sucursal de López Cotilla, que yo la abrí saliendo de la universidad hace ya 30 años. Okay. Entonces era como la fabriquita de la tienda o la tienda de la fábrica. Okay. Y a base de estar repitiendo, haciendo las cosas más buenas que malas, ¿no? Nos buscaron distribuidores, el modelo fue creciendo.
Y ahora pues ya tenemos una planta, un centro de distribución, más de 80 distribuidores en todo el país, algunos coqueteos de exportación. Recuerdo perfectamente cuando llegó la primer máquina de control numérico alemana, y tenemos las fotos, y pues finalmente ya el ERPs, y pues todo lo que es la evolución de una pequeña empresa a ya ser una empresa, se puede decir, considerada mediana, pues líder en este sector, una empresa ya madura. Ok. En este proceso de crecimiento, digo, nomás para ver un poquito el contexto, ¿dónde normalmente pasa en las empresas? Supongo que en Ofiplan también pasa, Claudio, que uno va encontrando ciertos hitos, ciertos momentos donde hubo la diferencia y que tú dices, a partir de aquí, pum, ya nos fuimos en otro sentido, ¿no? Ahorita marcaste varias cosas interesantes. Una es, oye, sí, me acuerdo cuando recibimos una máquina de control numérico, seguramente tuvo mucho que ver. Oye, cuando empezamos a generar distribución, porque entiendo que al principio solamente vendían ustedes, ¿no? Así es. Y luego ya empezaron a vender a través. ¿Cuáles plantearías que son como estos primeros hitos de Ofiplan como una empresa de autoempleo, decías de tu papá, a empezar a caminar a una empresa, pues ya como sería el concepto de una empresa? Y ahorita profundizamos en lo que significa autoempleo e empresa. Bien. Primero, el primer hito fue pues mi incorporación a la empresa, ¿no? El yo aceptar la invitación de mi padre a incorporarme en ella, lo cual fue él muy generoso conmigo. Y yo creo que la clave ahí, que lo hizo bien él, o sea, él me centró el balón y yo lo rematé, pero si él no me centraba el balón, pues yo me podía haber quedado en el área esperando que llegara ese balón para rematarlo. Y él me tuvo confianza desde el día 1, me dio un tramo de responsabilidad completo. Wow. Del día 1, o sea, se la jugó él conmigo desde ese punto de vista. Y por otro lado, ya él con una visión de que ese autoempleo podía convertirse en una empresa, él contrató un director general profesional. Entonces, más o menos del año 98 al 2003, fueron 5 años en que yo no le reporté a mi padre. Hubo un director general profesional que ayudó a darle ya más forma de empresa, ¿no? Y luego ahí pues tenía anécdotas, ¿no? La llegada del control numérico, luego empezar el tema del software. Ya ahorita vamos en el 4º RP, ¿no? Poco a poco ir teniendo un RP más serio, ¿no? Entonces la incorporación de la tecnología, de los procesos. Déjame ahí hacer una pausa en esta parte de, o sea, yo entiendo que tu papá te incorporó pronto, que eso influye en todo este tema de las sucesiones en las empresas, ¿no? O sea, muy pronto después de que la adquirió, te asignó responsabilidades, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo has vivido este tema de la sucesión? Que yo creo que a muchos de los escuchas les va a resonar. Y si algo, o sea, ¿qué punto de vista tienes ahí y cómo tú pensarías, supongo, en su momento también hacer lo correspondiente? ¿Qué nos puedes decir o qué nos puedes compartir? Sí, bien. Ahí no hay una receta de cocina, ¿no? Cada familia, sus integrantes, su número, las empresas, ¿no? Primero hay que tener un respeto por persona moral es la empresa y tener un respeto a esa persona, ¿no? Claro. Y luego llegan los familiares que nos podemos integrar. En mi caso, pues mi papá tenía solo una opción porque tengo una hermana, la cual es psicóloga, no vive en México, no tiene nada que ver con la empresa, nunca le interesó. Yo más de alguna vez le dije a mi padre, oye padre, me faltaron hermanos, ¿no? Porque algunos competidores tienen varios hermanos. Y mi papá me dijo, dale gracias a Dios, que solo eres tú. La tienes más fácil para el tema de la sucesión. Yo cuando hice mi maestría en el IPAD del MEDEX, había que hacer un caso al final, y yo hice el caso de la sucesión de la empresa familiar, porque era el momento justo donde estábamos con el director general profesional. Lo estabas viviendo. Lo estaba viviendo eso. Entonces se hizo caso IPADE, le gustó mucho. Hicimos la gira. Ajá. Y curiosamente en el 2002 yo estuve por todo México en los campus del IPADE diciendo junto con mi padre que yo nunca iba a ser el director general de mi empresa. Tú el lo año decías. siguiente yo lo decía, era la conclusión del caso, ¿no? Tenías en ese momento un director. Había un director, mi papá había dado ese paso, entonces yo dije, pues ¿para qué? Yo luego pues convertirme en director general. Pero
La empresa entró en una crisis fuerte. Salió el director. Y entonces mi padre me volteó a ver y me dijo, hijo, entre los dos la sacamos adelante, ¿no? Entonces al año ya estaba yo siendo el director general, un poquito a la limón, co-dirigiendo con mi padre. Esa codirección duró unos 4 años, en lo que sacamos la empresa a flote, porque fue una crisis generada por nosotros mismos, una crisis interna, crisis que la genera el entorno. A veces tú mismo. Y se puede decir, a partir de entonces, pues ya llevo 15 años o más ya con la dirección general de la empresa, ¿no? Ahora con mis hijos, pues será un reto también muy interesante. Tengo 2 hijos hombres, 22, 20. Que tienen interés. Pueden tener interés hoy o no. Hoy no yo los dejo con toda libertad. Yo siempre digo que hay giros que pueden ser más interesantes. Yo vendo activo fijo. Y yo cuando doy pláticas en las universidades que me han invitado, y me preguntan, oye, Claudio, ¿qué me sugieres? ¿A qué me debo dedicar? ¿No? Y yo les digo, bueno, yo me dedico a vender activos fijos y producir, ¿no? Lo que es la manufactura es fantástica, es picosa, pero es el cuento de nunca acabar, ¿no? En cambio, yo les digo, a ver, valoren mucho dedicarse a los servicios o a producir, vender consumibles para humanos, o para animales o para empresas, ¿no? Porque tiene su tema, como dijiste, en el ánimo de los empresarios. Tú le vendes. Sí, entonces vender activo fijo para familias o para empresas, para mi gusto es más complejo, ¿no? Pero bueno, es lo que yo sé hacer, es lo que me he dedicado a hacer todos esos años y muy bien. Y lo hacemos bien. Claudio, ¿qué nos puedes decir en este proceso de crecimiento, veo institucionalización que han avanzado en Ofiplan, del rol del tema de la planeación y la gestión? Es decir, que pues es muy diferente quizás al principio cuando eres una empresa pequeña con pocas personas a cuando la empresa se está haciendo más compleja. Sí. ¿Cuál es tu punto de vista de estas herramientas? Mira, yo lo aprendí de un amigo muy querido de Monterrey que me dijo un día una frase para mí muy poderosa. Es, Claudio, todo toma más tiempo de lo planeado. Todo cuesta más de lo planeado. Y es más difícil de lo planeado, y siempre y cuando lo hayas planeado, ¿no? O sea, que si no lo planeas es peor, ¿no? Entonces, yo invito a que todos los empresarios, con los recursos que tengamos a nuestro alcance, debemos de definitivamente planear, medir, tener nuestros KPIs muy claros. A ratos no hay tiempo y andamos por la vida bajo el modelo de flexibilidad, de agilidad, ¿no? Porque finalmente una planeación pues es una camisa de fuerza, ¿no? Que te compromete, que hay que dedicarle horas. Y eso a ratos los empresarios consideramos que perdemos nuestra agilidad. La agilidad, ¿no? La flexibilidad. Pero al contrario, yo creo que es un tema de distancia. Si planeas, pues vas a poder llegar más lejos, en mi opinión, a que si andas improvisando. Entonces hay que tener el tiempo para planear y obviamente de hacerlo de forma interdepartamental. No planear tú solo, ¿no? Sino realmente hacerlo en equipo. Porque entonces estás acá tú soñando con tus cosas y nadie está involucrado. Con el equipo que tengas, hacer la planeación. Y si además tienes un presupuesto para invitar a un experto en planeación estratégica, definitivamente yo sí lo invitaría. A mí me funciona. ¿Tú lo hiciste así? Sí. Bueno, o sea, en un principio no. Pero sí lo hacemos así. Sí lo hacemos así. Claro. Siempre hacemos los. O sea, descubriste que tener a alguien que sepa de eso, que es externo, te ayuda mucho. Y lo haces mejor que como lo hacías tú. O sea, empezaste a hacerlo tú por tu cuenta. Sí. Pero ¿cómo te diste cuenta o cómo fue el proceso de a ver, ¿y por qué no tenemos a alguien que ya tenga experiencia en esto? Pues finalmente, pues parte de la misión del empresario, digo que tienes que ser un radar y escuchas aquí, escuchas allá, un amigo te platica una mejor práctica. Y entonces yo creo que el primer gran problema que puede tener un empresario es su ego, y cuando él cree que se la sabe de todas, es cuando empieza su fin, ¿no? Entonces yo creo que
Pues ahorita no recuerdo exactamente cuál fue la conversación, pero definitivamente alguien me recomendó el tema y hay que estar abiertos. Y cuando lo viví, dije, bueno, está mucho mejor, ¿no? Ponerte en manos de un experto de planeación. Y luego el tema es dar el seguimiento, los KPIs, luego tener alguna herramienta, algún software que te ayude a monitorear esa planeación a lo largo del año. Y pues estarte pasando por la báscula, ¿no? Realmente estar revisando si los KPIs que dijiste los estás cumpliendo o no. Entonces son metodologías. Claro. Nosotros, del penúltimo asesor que hemos tenido, sacamos una junta semanal, ¿no? Entonces tenemos una junta semanal donde revisamos en media hora los indicadores claves, ¿no? Independientemente de los estratégicos después, ¿no? Claro. Entonces, yo sí recomiendo a todos mis amigos, a los que están empezando, chavos, a los empresarios en sí, que hay que planear sí o sí, tener los KPIs muy claros, actualizarlos, vivir la planeación, porque a veces es muy, muy, muy divertida soñar, poner en un papel, pero luego la guardamos en un cajón, entonces no se vive la planeación. Y pensando en la evolución, porque pues una empresa ya de 400 personas ya no es una empresa tan pequeña, ¿no? ¿Tú crees que desde tu experiencia, quizás como empezaste tú, que ahora sí que sin importar el tamaño de empresa tendrías que hacer planeación? Es decir, desde muy pronto tienes que hacerla. Sí, yo creo que entre más pronto, mejor. Yeah. Te vas a ahorrar muchos años de topes y de todo si tienes clara la planeación. La planeación la puedes modificar, ¿no? O sea, esa camisa de fuerza no tendría que ser tal. Realmente tienes que adaptarte a cómo van sucediendo las cosas. Lo que digo es o sea, varios temas. Para poder pasar de autoempleo a empresa, definitivamente hay que planear, hay que medir, y luego en cuanto empiezas a generar presupuesto, pues tienes que invitar talento, gente especialista, y es realmente maravilloso cuando se incorpora a la empresa alguien que es experto en un tema que antes a lo mejor porque tú como empresario en un principio pues haces todo, ¿no? Eres el rey sol, sacudes, ¿no? Vas al banco por todo haces. Y en el momento en que se incorpora una persona con talento a tu organización, ahí sucede la magia, ¿no? Cambia muchísimo tu empresa, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro el perfil, qué esperar de esa persona para invitar al adecuado. Claro. Pero invertir en talento es sí o sí si quieres crecer. Déjame ir un poquito atrás porque has comentado muchos temas súper interesantes. Primero déjame regresar a este concepto que tú planteaste de tu papá. Primero fue un autoempleo y luego ya es empresa. ¿Cuál es la diferencia? Me gustaría profundizar ahorita porque hay varios elementos que has comentado que creo que trasladan a esta transición de empresa. ¿Cuál es la distinción básica cuando tú dices es un autoempleo o es una empresa y por qué? Bueno, primero el famoso, o sea, toda persona que invierte y emprende, pues ya es empresario en sí. Sí, pero en realidad, por el hecho de emprender. Exactamente, pero en realidad yo digo que eso es un autoempleo porque primero estás solucionando tu necesidad, ¿no? Dices, a ver, de estar de alto ejecutivo o hacer una carrera ejecutiva en una empresa, mejor trabajo para mí. Sí. Pero ahí estás, realmente tu utilidad es tu sueldo, ¿no? Ya, claro. Y luego el momento en que empiezas a hacer las cosas bien y viene la oportunidad de crecer. Ya. Pero ahí está una famosa trampa. Sí. Porque el peor escenario es quedarte a la mitad. Porque es un tema de visión y de costo. Okay. Una empresa empieza a tener una estructura más costosa, pero que te da un mayor alcance. Y un alcance también en el tiempo y una trascendencia. Pero resulta que tú dices, espérame, gano incluso menos que lo que ganaba cuando yo estaba solo con 3, 4 personas y ahora estamos 20, 30, 40 y tengo más problemas y al final estoy ganando yo en lo personal incluso menos, ¿no? O igual. Pero volteas a ver la empresa y pues la empresa empieza a tener activos, empieza a tener más fortaleza, marca, liderazgo, prestigio, recomendaciones. Y entonces un alcance mucho mayor. Entonces es un tema de visión y un tema de estructura de costo. Es muy peligroso cuando te quedas a la mitad. Porque ni llegas a empresa. Pero tampoco ya no es tan bueno como era cuando era autoempleo. Exactamente. Entonces, es válido.
es válido quedarse en el tema de autoempleo. Puede ser muy rentable, Sí. pero sí tienes como yo creo que un gran reto es reconocer y si decides irte a hacer empresa, ese canal que hay, esa transición, hay que nadar muy rápido para cruzarlo, porque es un canal con muchas turbulencias. Y ahí también se pierden muchas buenas empresas, ¿no? Claro. Se pierden muchas buenas empresas, ¿no? Pero sí hay que nadar eso rápido. Claro. Hablaste de visión, que creo que es un tema importante. ¿Qué quiero hacer, no? O sea, simplemente quiero satisfacer mis necesidades, con autoempleo, dar 2, 3 chambas y se acabó. A la visión que implica ser un empresario, porque entonces también la responsabilidad es mayor, ¿no? Claro. O sea, hay muchas familias que dependen de las decisiones buenas o malas que tomen, de los errores que todos cometemos. Entonces, en el fondo, hay un tema de esa visión, ¿no? Pero luego hay un tema de una estructura, de cosas más complejas. Hablaste de planear. Y eso, pues ya de entrada, tiene su quehacer, ¿no? Hablaste de estructura, de gente, ¿no? Y aquí decías, oye, déjame ir por partes, el talento. O sea, una empresa puede tener un potencial siempre sí solo si tiene talento. Exacto. Eso sí. O sea, sí. Una empresa no puede llegar más lejos o no puede ser más grande que su propio talento interno. O sea, no podemos disminuir su valor y no podemos ahora sí que contratar a cualquier persona y no desarrollarlo. Sí, la empresa es su gente, ¿no? Y vas evolucionando en el nivel de talento que tengas con el crecimiento que vas teniendo, ¿no? Y otra parte muy importante que yo estoy muy convencido es el benchmark que tienes que estar haciendo constantemente para tener una visión. Yo creo que todo empresario debe de estarse midiendo no con la competencia o con su mercado local. Lo que ves aquí enfrente de... Yo creo que todo empresario debemos de sí o sí ir, aunque no vayamos a comprar nada, pero sí ir a las exposiciones de nuestros giros. De nuestra industria a Estados Unidos. Siempre hay una exposición de nuestra industria en Estados Unidos. De lo que quieras. De lo que quieras. Ahí vas a aprender muchísimo. Luego, la equivalente en Europa, porque son dos visiones muy diferentes, Europa que Estados Unidos. Claro. Hay que ir. Y definitivamente a China. Hay que ir a la exposición de tu giro en China. Entonces te estás midiendo con calibre mundial y dices tú, a ver, pues yo puedo llegar a... Claro. Porque tener visión sin salir es muy difícil. Es muy difícil. No vas a ver lo que los demás hacen y vas a simplemente, si acaso, a copiar a uno que se le ocurrió algo. Exacto. Y las oportunidades allá son fantásticas. Y entonces llegas sí llegas revolucionado. Y luego pues ya aterrizas aquí a tu oficina y pues llegas a tu realidad. Y entonces ya vi, ya quiero. Entonces, pues a base de trabajo lo puedes lograr. Oye, y esto conecta con el tema de la planeación, ¿cierto? Así es. Es decir, si tú, no sé en qué momento, porque hoy China es algo muy común para muchas empresas, pero no era así, yo lo recuerdo, en la década de los 90s. O todavía inclusive en los 2000s. Había ya un auge, pero no era tanto. ¿Cómo fue que empezaste a hacer esto? ¿Cómo fue que tú... ¿A dónde empezaste a ir y te cayó este 20 de decir, oye, es que yo no puedo simplemente estar aquí en el barrio peleándome? Sí, eso lo aprendí de mi padre. Desde que estábamos pequeñitos en la empresa. Él siempre era, vámonos, hay que visitar fábricas en Alemania, fábricas en China, fábricas en Italia. Y llevemos a nuestra gente, ¿no? O siempre a nuestra... Que lo vean, también. A nuestra gente. Siempre tratamos de llevar a nuestra gente para que, pues ya con una visión compartida, puedes luego implementar y ejecutar. Claro. Porque al final, tú eres lo que ejecutas. Claro. Puedes planear lo que te quieras imaginar, pero tú eres la si no hay concreción. Tú eres la ejecución, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Indudablemente hay que conocer China, pero conocerla bien en tu industria. O sea, claro. Yo cuando voy a China voy y visito en 2 semanas. 2 semanas visito 20 fábricas, claro. 4 o 5 ciudades. Aprendo y veo cómo van evolucionando ellos. Van muy rápido. Van rapidísimo, ¿no? Y cómo lo logran y lo que trabajadores que son.
Entonces hay que aprender un poquito el modelo, ves el modelo chino, el modelo europeo, el modelo americano, tu modelo, tu realidad, tu mercado. Y adaptarlo. Y lo adaptas. Claro. Pero no puedes, si no has conocido, si no has visto, es muy difícil que puedas luego ya eso plasmarlo en un plan y luego en una ejecución, ¿no? Entonces yo os invito a que visiten ferias, visiten fábricas, a sus proveedores de maquinaria. Les digan, sí te voy a comprar la máquina, pero méteme a fábricas en Italia, en España, para ver, aprender. Y siempre las puertas están abiertas para los mexicanos, nos ven muy lejos. Sí. Entonces puedes visitar cualquier fábrica en los países del mundo. Ni siquiera tienen miedo de que... Velas, claro. Aprende. Eso, en mi opinión, es muy bueno. Una tarea muy importante que hay. Me regreso al tema de la gente y al tema del talento y algo que comentaste que tu papá hacía. No solamente, porque yo conozco empresarios que va el empresario, pero la gente, por favor, ¿por qué? Pero tú acabas de hacer un punto, me llevo a la gente que lo vea. Claro. Y lo conecto con el tema de la planeación, porque tú dijiste, oye, no puedo planear yo solo, tengo que planear con el equipo. Pero si el equipo no ve lo mismo que ves tú, pues va a estar complicado, porque los vas a tener que convencer de algo que tú ves, pero que probablemente ellos no ven. Si no tienen el conocimiento, si no tienen la visión de lo que hay en otros lugares, como que ahí se cierra el círculo, ¿no? Así es. Es decir, vas a planear no solo porque necesitas que los demás contribuyan y también te la compren. Sí, es una inversión. O sea, sí, es parte de la inversión que una empresa tiene que hacer. A veces es más importante incluso que un activo fijo, que una máquina, invertir en que tu gente vaya contigo, vea, discutan. No lo ves en el balance, no aparece en ningún lugar en el balance, sí. pero sí yo invito a que lo hagas. Y aparte la gente te lo agradece mucho y cuando llegan, pues ya el plan lo haces con tu equipo. Y sabes que estás hablando de cosas que te va a entender. Sí. Y que también, por ser una persona que tiene capacidades, pues te va a poder sugerir cosas que no te hubiera podido sugerir. Por supuesto. Si no las ha visto. Por supuesto. Y ellos ven cosas muy diferentes de las que tú ves y cosas que sí se te pasaron, ellas las ven. Entonces, para mí eso es muy importante esa parte. Oye, Claudio, hace rato tomo otro tema que hablabas respecto a la planeación, que es algo que nos ocurre mucho. Primero dijiste, las cosas no suceden exactamente como planeas, ni el tiempo, ni el costo. Pero si no lo haces es peor. Pero por otro lado decías, oye, es que puedes planear, pero si no ejecutas o si no das seguimiento, no sirve de mucho. A ver, me gustaría escarbarle un poquito más ahí de qué es lo que tú has aprendido, quizás vivencialmente, y por qué lo dices. O sea, lo has vivido, ese tema de que pues planeas, pero luego es muy emocionante planear, ¿no? Generar ideas es padrísimo, toda la gente se prende, pero eso es como que es un pedacito. Lo que hay que hacer es lo otro, ¿no? Sí, lo que hay que hacer es lo otro, y de ahí, pues cada área tienes que estarlo monitoreando, viendo. Por ejemplo, en el área comercial, yo tengo un lema de que es la ecuación perfecta, donde hay 3 caritas, ¿no? Una carita es la empresa, que tiene que estar feliz. Otra carita es la fuerza comercial, los colaboradores, que tienen que estar felices. Y la otra es el mercado, el cliente, que tiene que estar feliz, ¿no? Yeah. Si el mercado no está feliz y la fuerza de venta no está feliz y la empresa no está feliz, algo se va a caer, ¿no? Porque cuando la empresa está triste y el mercado está contento y el colaborador está contento, pues la empresa no está siendo rentable. Claro. Entonces, aguas, ¿no? O al revés, el mercado está feliz, la empresa está feliz y los colaboradores están tristes, pues vas a tener rotación, la fuerza de oferta se te va a ir, ¿no? O al revés, empresa feliz, colaboradores comerciales felices y el mercado triste, pues el mercado ya no te va a recomprar, ¿no? Entonces claro. son detalles de ejecución que hay que estarse midiendo y comparando en todas las áreas. Aquí lo que observo es como que lo correcto es que hay un equilibrio. Sí. Es decir, entre la parte interna, tu empresa, y entre la parte de los clientes. Exacto. Es decir, si no logras mantener ese equilibrio, esto no es sostenible. Sí, la rentabilidad tienes que estarla cuidando porque es el oxígeno de la empresa, ¿no? Claro. Una empresa que no tiene rentabilidad no tiene razón de subsistir, ¿no? Claro. Y luego, pues tu gente, cuidarla, desarrollarla,
porque es con tu gente como vas a lograr los objetivos, Claro. y luego que el mercado pues esté contento contigo, Claro. porque si no, si el mercado está contento contigo, se te acaba. Y eso lo tienes que medir. Lo tienes que estar midiendo pues constantemente. Ahí me llama la atención esta práctica que nos compartiste hace un momento, de que tú hoy tienes una sesión semanal Sí. donde revisas indicadores. Sí. ¿Qué rol juega esto en todo tu contexto de planeación y en este tema que hablaste del equilibrio? Mira, es algo muy sencillo. A ratos los mexicanos queremos hacer como cosas muy espaciales y en Estados Unidos las cosas más, y las cosas son muy sencillas, ¿no? Aquí es esa sesión, por decir, estamos pues alrededor de 20 personas de la compañía de interdepartamental en los diferentes predios. Se hace en Zoom, es muy ágil. Y eso da una visión compartida, porque la gente agradeció mucho que ya está viendo dónde vamos. Okay, porque antes de esa sesión, pues a lo mejor cada año revisábamos y aparecían las sorpresas. Y en cambio esa sesión va monitoreando y va comprometiendo. Y no es conmigo el director general, se compromete con el grupo. Yeah. Entonces, una visión de grupo es más fuerte, en mi opinión, que solamente tú. Que solamente la visión de yo, director general, y el grupo que me reporta a mí, ¿no? Entonces, en esas sesiones realmente es una sesión de que se reporta al grupo. Entonces, el grupo pues hace fuerte la empresa. Yo tengo la impresión de que dijiste una palabra clave. La persona le reporta al grupo. Me parece que es poderoso el que alguien se pare a platicar a los demás cómo va, ¿no? Sí, sí. Y tiene un efecto súper importante en la persona y en los demás. Así es. Que nadie se quiere parar a reportar cosas que no van bien, ¿no? Sí, el compromiso aumenta muchísimo. Ok. Oye, pues muy interesante. Hay otro tema que en el ambiente flota, y yo en ese sentido he visto también Ofiplan activo, que tiene que ver con el mundo digital. La realidad de hoy, que todo es digital. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo lo gestionas tú en Ofiplan y qué recomiendas? Sí, bueno, es un sí o sí. Yo, Claudio Velasco, soy bastante rudimentario en lo personal, ¿no? Porque yo soy rudimentario, no quiere decir que mi empresa tenga que ser rudimentaria, ¿no? La digitalización va sí o sí, y por ejemplo, el tema del marketing digital, ahí sí me meto yo mucho. Yo creo que toda empresa, micro, pequeña, mediana, luego ya las grandes tienen los recursos y esos tienen solucionadas las cosas, ¿no? Pero las empresas terrenales como la mía y como la del 99% los demás de la gente, sí, claro. Yo creo que sí, los directores generales, los empresarios, nos tenemos que meter a fondo a conocer las herramientas del mundo digital, por decir, de marketing, ¿no? Yeah. Conocerlas, cómo se mide, y eso es algo que lo tenemos que hacer todos, ¿no? No podemos delegar a una agencia externa y que hagan con tu empresa lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Creo que es algo que tú, director general, sí tienes y no es tan complicado hacer una inmersión lo más profunda que puedas en el mundo digital de marketing. Y obviamente también digitalizar tu empresa, hacer una empresa de data. Uh-huh. Yo creo que ahorita es una parte que ahorita estamos nosotros tratando de dar ese brinco de ser una empresa que constantemente esté manejada las decisiones en base a data. Y cómo democratizar o poner la data al alcance de todos, ¿no? Yeah. Ahí nosotros están trabajando hoy en ese reto, claro, de que la data sea el motor en las tomas de decisiones, ¿no? Sí. Y yo tengo una frase también en las juntas, les digo, yo solo creo en dos, en Dios y en datos. Dame datos, porque a ratos las empresas tomamos muchas decisiones en base a pienso, yo creo. El cliente me dijo que no sé qué y con eso ya es la verdad. O el organigrama mata al otro, entonces yo, como soy el de arriba del organigrama, yo me impongo. Entonces yo creo que el manejo de la data es fundamental. Nosotros un reto que hoy en día tenemos en Ofiplan, realmente vivir
vivir el día a día con data. Que la estrategia del negocio esté sustentada en la realidad. En la realidad. Que tiene que ver con los datos. Con los datos. Y ahora el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Se nos viene como avalancha. Todavía no tenemos una estrategia como tal, nosotros una estrategia planeada, real, ¿no? Ahorita muchos van adaptando herramientas de inteligencia artificial, sí, claro, ¿no? Claro, pero estamos también por generar este año sí o sí ya una ruta de cómo incorporar herramientas de inteligencia artificial en todas las áreas de la empresa, ya como un must, ¿no? Sí. Como que hay que entenderle. O sea, yo creo que, digamos, ahora sí que los que ya tenemos algunas canas y que a lo mejor no nacimos necesariamente con la tecnología, la tendencia primera puede ser un poquito, pues como no lo entiendo, se lo delego a alguien. Exacto. Pero si no lo entiendes, como que hay riesgo muy grande, ¿no? Digo, tú no eres un experto en inteligencia artificial hoy, pero sabes que ahí está. Sí. Y sabes que hay capacidades que tienes que aprovechar. No hay que ser experto, porque la vida no da para hacerte experto. No puedo ser buen todos. Pero sí hay que saber que existe. No vas a alcanzar a dominarla, pero hay gente joven, dinámica, que en tu empresa vas a tener a los adaptadores tempranos y está también los que se resisten más, pero sí tiene que ser una política de empresa la incorporación de la data y ahora la inteligencia artificial, ¿no? Yeah. O sea, es algo que está revolucionando, que avanzando muy rápido, claro. Pero que entre más pronto la incorpores como una estrategia de empresa y estés revisando, sí, claro. Yo creo que en muy poco tiempo todas las empresas vamos a tener un puesto que sea como el líder de digitalización, sí, o el gran experto en inteligencia artificial, o el que gestiona, o el que provee. Exactamente, y de que sea una persona experta en procesos, porque bueno, tiene que estar alineado a la estrategia, los procesos y las herramientas, ¿no? Claro. Entonces ese reto de planear estrategia, procesos y herramientas que faciliten la ejecución, pues es todo un reto. Entonces en este mundo de las empresas uno nunca se aburre. Ni siquiera tienes tiempo. Sí. Hace rato hablaste, Claudio, de algo que me pareció relevante, que es cuando, no sé cómo lo expresaste, no recuerdo exactamente, pero hablaste un poquito de que cuando creemos que lo sabemos todo, cuando pensamos que somos omnipotentes, como que es un gran riesgo, ¿no? Es decir, como cuando ya no la creemos que nos fue bien y que siempre nos va a ir bien. Algo así comentaste de que ahí es donde podemos empezar a cometer errores, ¿no? Sí, el ego mata todo, ¿no? El ego mata una buena sucesión de una empresa familiar, ¿no? El ego entre el padre y el hijo, el ego en la operación de una compañía, el que tú asocies tu éxito, que eso te da autoridad para dominar todo, es falso, ¿no? Entonces, si atrás de ti hay una empresa más ágil, con menos ego que tú, te va a alcanzar y te va a pasar, ¿no? Claro. El momento que tú te la crees, que ya dominas, que ya llegaste, en ese momento alguien ya te está rebasando, a punto de rebasar, ¿no? Y no te diste cuenta. Y no te diste cuenta ni te vas a dar cuenta, ¿no? Uh-huh. Claro. Es lo que veo, lo peligroso del ego, es una trampa. Y tú crees, finalmente, a la hora que hablas de tener talento y de traer gente, de formarla, de llevarla a que vea, ¿eso te pudiera ayudar un poco? O para hacer eso tendrías que quitarte un poquito ese ego y saber que hay personas que pues tienen que saber más que tú de muchas cosas. Sí. No sé qué crees que sea primero. No sé si me explico. O sea, por supuesto, tener un equipo potente te va a ayudar más, pero si tú crees que la sabes toda, ¿de qué sirve que tengas un equipo potente si no te vas a dejar influenciar? El equipo se frustra, y a mí me pasó algo. Yo tengo una tendencia de micromanagement. A mí me gusta mucho meterte a las tripas. El micromanagement. Y llegó un momento, después de la pandemia, en que hubo una buena época en la empresa y lo que se nos vino ya no me permitió hacer el micromanagement que yo estaba acostumbrado a hacer. Porque se pone más complejo. Y mi equipo
lo tomó, hizo las cosas mejor que yo. Yo dije, qué maravilla, Claudio, qué maravilla. Las cosas funcionan mejor sin que tú estés metido controlando la... Es más, podrías estar estorbando, ¿cierto? Definitivamente. Entonces, te lleva sorpresas muy agradables. A veces no fue un tema planeado, hablando de la planeación, de que, a ver, a partir de hoy ya ustedes van a hacer, no, sino la misma operación. Te fue llevando a que no pudieras tú, pero tenías gente que lo pudo hacer. Y la gente estaba ahí, ¿no? Y había gente talentosa, preparada, con la camiseta bien puesta. Y entonces, pues yo fascinado, porque se hizo bien, ¿no? Y entonces, pues ahora la invitación es que cada vez tengamos en los diferentes niveles de la organización, pues gente preparada, gente talentosa, en la que puedas descansar. Y que como dices, con empowerment, ¿no? Que realmente puedan tomar decisiones. Claro. Y entregar resultados, ¿no? Claro. Entregar resultados es muy importante. Muy bien. Pues se nos está acabando el tiempo, estimado Claudio. No sé si ya como colofón a las personas que nos escuchas, nos has dado varias recomendaciones muy buenas al auditorio, pero si trataras de resumir en pocas cosas, ¿qué le dirías? ¿Qué recomendaciones le das a los empresarios de todo tipo de empresas, pequeñas, algunos que están empezando? ¿Qué recomendación más importante te gustaría que se llevara? Ay, me la pones muy difícil, porque yo no soy nadie para andar recomendando, ¿no? Pero tienes una experiencia, una vivencia y son muchos años de empresario. Bueno, México es un país fantástico, un país de oportunidades, un país maravilloso, que a pesar de factores externos nos brinda grandes oportunidades. El talento que tenemos en México es de primera, nuestro mercado es grande. Aprovechémoslo, salgamos al mundo para traer la mejor tecnología que esté a nuestro alcance. O sea, invirtamos en las herramientas que esté a nuestro alcance. Y con esas herramientas y nuestro talento, mucha energía, las empresas, pues la labor social, que es emprender, generemos buenos empleos, seamos empresas escuela. Y luego si nuestra gente se va porque tiene mejores oportunidades, pues hicimos un bien a la sociedad. Bien a la sociedad, y la gente que queda, que esté contenta, claro, y que sirvamos al mercado. Claro. Y pues y esta es una carrera sin fin, muy bonita, claro. Y hay que ir reconociendo las limitantes que vayamos teniendo, ¿no? Muy bien. Pues Claudio, no queda más que agradecerte por la generosidad de compartirnos tus experiencias. Esto último que acabas de decir, ver por este país que a pesar de las circunstancias es rico en personas, la importancia y el cómo nosotros tenemos una responsabilidad como empresarios de hacer que esto suceda. Sí, hay que activarnos en nuestra comunidad, hay que ser ciudadanía, hay que involucrarnos en la colonia donde vivimos, en la cuadra donde vivimos, con nuestra ciudad, y si eres empresario, tienes esa triple responsabilidad. No te puedes quedar nada más en tu familia y en tu empresa. Claro. Hay que estar participando en tu cámara, en tu asociación, en tu colonia, en tu ciudad, para crear un entorno mejor. Pues muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Claudio. Gracias. Gracias a todos. Gracias por escucharnos. Te invitamos a suscribirte al canal de Tesselar en YouTube y Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Hasta la próxima.